Damos gracias por estar aquí esta mañana, lo que nos has permitido venir a tu casa y honrarte y adorarte. Sí, Señor, Padre, queremos también, Señor, decirte que, como bien cantábamos, Señor, tu resurrección es nuestra certeza, nuestra confianza, Señor. Es fundamento, Señor, básico de nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque tú permitiste, Señor, que pudiésemos un día confesar con nuestros labios que tú eras nuestro Señor y que Dios, el Padre, te había levantado entre los muertos y pudimos ser salvos, Señor. Y damos gracias, Padre, por tu resurrección, damos gracias por tu sacrificio, Señor, y damos gracias, Padre, por la vida que nos concedes. Ahora, Padre, te rogamos que nos ayudes a ser fieles, Señor, y a vivir el tiempo que nos resta aquí en la carne, antes de tu venida o de que nos llames, Señor, de una manera tal de que ciertamente, Señor, te agrademos y manifestemos esa gratitud, Señor. Te pedimos, Padre, que guardes a los que están en el interior del país, Señor, viendo a sus familiares o compartiendo familia, Señor. Que, Padre, tú les traigas con bien, Señor. Que tú permitas que, antes te pedíamos, Señor, por ellos para que el mundo no los arrastrase, Señor, no los distrajese, Señor, no perdieran su esencia. Y ahora te pedimos, Señor, para que los traigas, Señor, y los devuelva a sus casas y al seno de tu iglesia, Señor, a la comunión de los santos. Te pedimos, Padre, también, Señor, de manera especial, para que en este tiempo tu palabra nos nutra espiritualmente, Señor, nos convierta en el alimento espiritual, el estímulo, Señor, la fortaleza que necesitamos. Y estas cosas siempre lo hacemos, Señor, estas peticiones en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 5 de Esdras. Vamos a leer capítulo 5 y capítulo 6 corrido. Vamos a predicar sobre estos dos capítulos. La semana pasada estuvimos en el capítulo 4 predicando un mensaje que titulamos Golpes Bajos. Golpes Bajos. Si ustedes estaban aquí van a poder ver bien claramente la secuencia entre un mensaje y el otro. Recuérdense que terminaba el capítulo 4, versículo 24, diciendo: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces en el capítulo 5 nosotros vemos que dice la palabra de Dios, estamos en Esdras capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios, del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sebar-Bosai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron la carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar los muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios Altísimo del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada.
También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebasar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sebasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si le parece bien al rey, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros de Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura 60 codos y 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Sebar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que estén en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea alzado y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Al Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey, pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, las cuales está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º del año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la ciudad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Dios bendiga su santa palabra, ¿verdad? Amén. Hermanos, ustedes saben que la misión original de aquellos que venían repatriados
pues fue interrumpida. Lo leímos nosotros en el capítulo 4, en el último de los versículos. Dice, entonces cesó la obra. Cesó la obra como consecuencia de que los adversarios, los enemigos de Israel, comenzaron a dar golpes bajos. Lo primero que hicieron fue que dijeron, bueno, vamos a ayudarles a ustedes a edificar. Y de esta manera, ayudándoles, proponiendo ayudarles, sabían los judíos que lo que iban a hacer era tratar de minar, impedir que ellos llevasen a cabo la obra de la reconstrucción del templo. Después de esto usaron diferentes estrategias. No voy a repetir el mensaje de la semana pasada, sino que lo vimos nosotros en todo el capítulo 4, cómo finalmente pues se salieron con la suya. O sea, lograron hacer que el rey impidiera la continuidad de la obra, mandando un decreto de una manera, por así decirlo, conservadora, diciendo no vaya a ser que sea verdad todo lo que ustedes están diciendo y que ahí esta ciudad, luego de reedificada, y este templo, luego de rehecho, pues se convierta en adversaria al reino de Persia, o sea, al rey de Persia. Y consecuentemente, de una manera, por así decirlo, prudencial, la obra cesó. Bueno, esto en cierta manera no hizo otra cosa que darle como una especie de break, una especie de pausa a los que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque ya de hecho ellos estaban medio desgastados. Su ánimo se había decaído muchísimo con todas estas frustraciones. O sea, realmente los adversarios habían llegado a desalentarlo y a desanimarlo completamente. Al punto tal de que con tantos impedimentos y con tanta oposición, llegó el momento en el cual cada uno pues sencillamente fue abandonando la obra de la construcción. Desde antes de que Darío finalmente diera la instrucción, y diera la orden, de que Darío o Jerjes, ¿quién fue? Ya no me acuerdo quién fue, Jerjes, Artajerjes. Desde antes de que Artajerjes pues diera la orden de que frenaran la obra. O sea, ya ellos estaban abandonando, ¿sí?, la misión original, aquella por la cual ellos habían abandonado todo lo que habían logrado obtener durante 70 años, primeramente en el cautiverio babilónico y luego prosperando dentro del reinado de Ciro de Persia. Todo aquello lo habían abandonado con el propósito de cumplir una misión muy particular. El Señor escogió un gobernador, Zorobabel, ¿verdad? También escogió un sacerdote, Josué, y los encargó, y vinieron un grupo numeroso de personas, vinieron a reconstruir la ciudad, a volver a ocupar los lugares que correspondían al reino de Judá. Bueno, el hecho es que todo esto había sido interrumpido. Todo había sido interrumpido y los enemigos de Israel se salieron con la suya. O sea, lograron que el templo no siguiera siendo edificado cuando ya los fundamentos estaban puestos y cuando ya tenían ellos ya la práctica de ofrecer los sacrificios continuos, tanto por la mañana como por la tarde, pidiendo la bendición del Dios del cielo. Cada uno dijo, me voy para mi casa, me voy para mis negocios, y salieron de la ciudad, abandonando la ciudad literalmente, yéndose a sus pequeñas propiedades o sus fincas o sus grandes propiedades, no lo sabemos, alrededor de Jerusalén. O sea, abandonaron la obra absolutamente. El propio Zorobabel también. Esto duró 10 años. O sea, durante 10 años parecía ser que todo aquello había sido completamente inútil. O sea, todo lo que se había pretendido lograr no se iba a lograr ya, porque sencillamente estaba todo el mundo disperso y ya no había el contingente para abordar la obra, ni tampoco el entusiasmo, ni el ánimo, ni las esperanzas, ni los recursos, ni absolutamente nada en esta situación. Pasan 10 años y entonces nosotros vemos que comienza a pasar algo muy interesante, y es que el Señor levanta a 2 profetas en particular, uno primero y el otro después, que comienzan a predicarle. Habían regresado también, junto con los que vinieron desde Persia, ¿no?, desde el reino de Persia, y habían regresado, y entonces estaban ahí en medio de ellos, y de un momento a otro el Señor los llena de su Santo Espíritu y comienzan a predicarle a esta multitud, y de una manera ciertamente muy fuerte. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Ageo, en el capítulo 1, y vamos a ver este mensaje, el mensaje de Ageo, o del Señor a través de Ageo, para el pueblo que estaba cada uno acomodado en sus casas y que había aceptado la idea de desistir pura y simplemente de la construcción de el templo y la ciudad, ¿no?, la reconstrucción de la ciudad. Ageo capítulo 1. Ageo es el penúltimo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuérdense que hay 3 profetas que son del tiempo de la dispersión, o del tiempo intertestamentario, podríamos decirlo así. Bueno, no es intertestamentario, del tiempo en el cual ellos estaban dispersos, que son Ageo, Zacarías y también Miqueas, que son los 3 profetas de ese tiempo, ¿verdad? Estamos en Ageo, ¿verdad? Ageo, sí.
Ageo capítulo 1. Yo quiero leer este capítulo porque esto nos ilustra claramente lo que estaba sucediendo. Y yo he titulado este mensaje de esta mañana para poder cumplir con nuestra misión. Ellos no estaban cumpliendo con la misión, o sea, lo habían echado a un lado completamente y tenía Dios que hacer que sucedieran una serie de factores para que pudieran llevar a cabo la misión para la cual habían sido traídos de nuevo a Jerusalén. Igualmente nos sucede a nosotros. O sea, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos una misión. Nosotros como creyentes tenemos responsabilidades, tenemos algo que hacer. O sea, lo que quiero decir simplemente es que el día que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creímos de todo corazón que Dios lo había resucitado entre los muertos, profesando que Él era Dios y que tenía el poder para darnos vida a nosotros y pidiéndole perdón y salvación, ese día el Señor simplemente lo que hizo fue que nos enroló en su ejército para que nosotros nos constituyésemos en siervos y no solamente parte de su iglesia, sino edificadores de su iglesia. El reino de los cielos es edificado, ¿verdad?, a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que a su vez es edificada a través de los santos en Cristo. Y entonces es una misión que nosotros tenemos. O sea, no nos salvó el Señor Jesucristo para que simplemente sigamos en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros asuntos regulares hasta el día en que Él nos mande a buscar o nos venga a buscar. No, sino que nos salvó con el propósito de que nosotros llevemos a cabo una misión. Vamos a hablar de esa misión dentro de un rato, ¿verdad? Y en este caso, el Señor tomó a estas personas y la trajo con la misión de reedificar su templo, reedificar su ciudad. Entonces vamos a ver lo que pasó cuando Ageo comenzó a predicar. ¿Están conmigo? Ageo capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Dios sea reedificada. Ellos ya estaban sencillamente, dice, bueno, es que parece ser que no era el tiempo. O sea, no era el tiempo. Arrancamos, ¿verdad?, echamos para adelante, pero evidentemente no era el tiempo. O sea, Dios no abrió la puerta. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que esta tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, sobre todo trabajo de sus manos. Trabajo de manos. En otras palabras, Dios le está diciendo, ustedes han dicho, bueno, no es el tiempo. Se comenzaron a ocupar en sus negocios. Dice, y reflexionen bien. Fíjense que no tienen mi bendición. Fíjense que no tienen la productividad que ustedes tienen. En otras palabras, fíjense que ustedes no tienen la conformidad que realmente ustedes quisieran tener, sino todo lo contrario. Mucho afán, mucho trabajo, dice sembráis mucho, dice sin embargo recogéis poco. O sea, están simplemente siendo improductivos completamente. Y dice el versículo 12, y aquí es donde está el énfasis del pasaje, versículo 12, 13, 14 y 15. Dice, oyó Zorobabel, el gobernador, el que venía al frente del grupo que fue repatriado, ¿no? Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué dice el versículo 14? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo,
y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermanos, si nosotros queremos ciertamente cumplir con la misión para la cual el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, tenemos que hacer igualito que ellos. Tenemos que ser sensibles al mensaje de la palabra de Dios. Nosotros vemos en el capítulo 5, ¿verdad?, del libro que tenemos de Esdras, que dice que profetizaron Ageo y Zacarías, y dice interesantemente, dice que el Dios de Israel estaba sobre ellos. Y en consecuencia hubo una reacción a la predicación del Evangelio, a la predicación, a la exhortación que tuvieron estos profetas, haciendo que todo el pueblo inmediatamente dijera, sí, tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo, y comenzaran de inmediato a reedificar. El mensaje del Señor se constituyó en el catalizador a través del cual todo el pueblo se dispuso a terminar la obra que habían comenzado antes. Y lo primero que yo quiero enfatizar es el hecho de que si nosotros queremos llevar a cabo la misión para la cual el Señor nos salvó, estoy hablando ahora de la iglesia, ¿verdad?, tenemos que hacer igualitos que ellos, permanecer sensible al mensaje de la palabra de Dios. Si hay una cosa que yo he visto a través de los años es que con mucha frecuencia la ausencia a la exposición de la palabra de Dios hace que los corazones se vayan enfriando y la sensibilidad espiritual se vaya perdiendo. Y llega un momento en el cual, pues simplemente una persona ni tiene apetito, ni tiene de ninguna manera ningún tipo de deseo de llevar a cabo la obra que el Señor o el plan que Dios tiene para con ellos. O sea, nosotros, aún en nuestra condición de parte del pueblo de Dios, podemos llegar en cierta forma a hacernos insensibles, ¿verdad?, a la palabra de Dios, al efecto, a la influencia del Espíritu Santo a través de su palabra a nosotros. Cuando sencillamente nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos del Señor y sencillamente queremos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestras mentes, echando a un lado el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo volviera de nuevo? Bueno, el hecho de que Dios levantó profetas. El Señor levantó profetas que predicaron, que les exhortaron, que les amonestaron. Y todavía el pueblo tenía sensibilidad. Habían pasado 10 años, pero todavía el mismo espíritu que los había traído estaba presente en medio de ellos. Consecuentemente hubo una reacción inmediata. El mensaje de Zacarías es interesantísimo. Yo no lo voy a llevar a leer allá, pero le voy a decir lo que Zacarías predicó. Zacarías capítulo 4, versículos 8 y 9. Dijo Zacarías: vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En otras palabras, el profeta le arremete y le dice, el que comenzó dirigiendo la obra la va a terminar también. Y cuando hagan esto, entonces ustedes se van a dar cuenta de que era una orden dada por Jehová de los ejércitos, a la cual me ha sido pasada a mí para que yo se la comunique a ustedes. Con mucha frecuencia nosotros vemos que la ausencia a la exposición de la palabra de Dios define y afecta completamente la sensibilidad espiritual que nosotros tenemos. O sea, nos vamos inmunizando y por eso muchas veces no somos sensibles. No somos sensibles a la predicación de la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te pasa, pero te voy a preguntar de una manera directa. ¿A ti te arden tus entrañas cuando tú eres expuesto al mensaje de la palabra de Dios que desde este púlpito se predica? ¿O son cosas que sencillamente tú escuchas, que tú a través de tu mente pues analizas, confirmas o rechazas, pero que de ninguna manera te produce un impulso, un ardor en tu corazón y que te mueves a cuestionarte si estás llevando a cabo el propósito para el cual el Señor te salvó y te tiene aquí en la iglesia? Porque de eso es que se trata precisamente. La palabra predicada por el profeta fue lo que motivó el hecho de que la construcción siguiera adelante, se reiniciara 10 años después. Y no solamente que se reiniciara, sino que los profetas, además de predicar, además de exhortar y amonestar, también se incluyeron y se involucraron en la obra de reconstrucción. En el versículo 2, nosotros podemos verlo al final. Dice que comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Dice, y con ellos también los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora estaba la obra en su plenitud, con todo el mundo trabajando y los profetas pues también ahí, junto con el gobernador, con el sumo sacerdote y con todo el pueblo que volvió a retomar la misión para la cual habían venido desde tan lejos y la cual habían abandonado, porque cada uno había dicho, yo me voy a mis negocios, yo voy a ocuparme de los míos, parece que no es el tiempo de Dios. Vamos a esperar porque parece que este no es el tiempo. Qué error,
Qué error tan grave. Si nosotros queremos cumplir nuestra misión, tenemos que guardarnos mucho de no insensibilizar nuestros corazones a la palabra de Dios. Si tú vienes a la iglesia semana tras semana y lo que se predica desde el púlpito no te motiva a servir a Dios, a consagrarte a Dios, a apartarte del pecado y del mundo, hay problema. Porque esa insensibilidad va a ir creciendo. Y después no te sorprenda de que las cosas no anden bien. No te sorprendan de que las cosas no anden bien. Porque el Señor no se la puso fácil a ellos cuando ellos cada uno se quiso ocupar de sus propios negocios y abandonaron el servicio a Dios. Yo no voy a hacer como hacen algunos falsantes por ahí, que dicen, tú tienes que invertir en la obra para que Dios te devuelva. No, esto no es un negocio. Nosotros tenemos que servir a Dios, nos devuelva o no nos devuelva, simplemente porque es la misión para la cual hemos sido encomendados. En segundo lugar, si nosotros queremos cumplir con nuestra misión, vemos nosotros que al igual que ellos es necesario que los ojos de Dios sean puestos sobre nosotros. Fíjense este texto que es precioso, versículos 3 y versículo 4. Dice, en aquel tiempo vino Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Pero qué dice el versículo 5? Dice, mas los ojos de Dios, esta expresión es preciosa, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Esta expresión implica muchísimo, o sea, en otras palabras, Dios estaba ahí guardando, mirando, observando. ¿Observando a quién? A los suyos, ¿verdad? Y esto era suficiente para que sencillamente no pudieran meterse con ellos. Dice la Biblia que nosotros somos la niña de los ojos de Dios, como hablaba también de Israel. O sea, algo que Dios sencillamente considera muy especial. Dios tenía sus ojos, su gracia, su favor. Y a pesar de que nuevamente los tropiezos aparecen, sin embargo, nosotros vemos que Dios prospera y respalda sinceramente a aquellos que le sirven. Dice, no le hicieron cesar. Muchas veces nuestros corazones se enfrían simplemente porque tenemos muchos tropiezos. Y Satanás, como decíamos la semana pasada, es perseverante, o sea, va a insistir. Él va a insistir y va a tratar de que nosotros nos desanimemos. Y cuando no veamos problemas en el pastor, lo vamos a ver en el hermano tal o en la hermana tal, o lo vamos a ver sencillamente en el hecho de que la música no me gusta, o lo vamos a ver en el hecho de que va a haber tropiezos de una manera u otra, a fin de que tú, pues sencillamente no te comprometas, no sirvas, no seas parte de la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios está mirándote, ¿verdad? Dios está mirándote, ten eso presente. Cuando los ojos de Dios están sobre una persona, no hay tropiezo que sea suficiente para que no siga adelante con su propósito. No es de ninguna manera que no vamos a tener tropiezo. Vamos a tenerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero para que nosotros cumplamos con nuestra misión, tenemos que tener presente siempre que tenemos un Dios que es soberano y que es poderoso y que tiene su buena mano a nuestro favor. Y en el nombre de Él nosotros tenemos simplemente que seguir adelante. Algunos piensan, déjame retirarme, déjame recular, echar hacia atrás, estarme tranquilito, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿acaso tú piensas que Dios no tiene sus ojos sobre ti y que no sabe dónde te estás escondiendo, dónde te estás recluyendo, cómo tu talento, tus dones no lo está poniendo en la obra del Señor a su servicio? Dios tenía sus ojos sobre el pueblo, tenía sus ojos sobre Zorobabel como gobernador y sobre Josué como sacerdote. Ellos retomaron la obra y por más que ellos iban a intentar, esta vez no iban a poder frenar la reconstrucción. Si nosotros queremos ciertamente llevar a cabo nuestra misión, debemos tener presente que Dios nos está observando. Que Dios nos está observando. En otras palabras, es a Él a quien servimos, es a Él a quien tenemos que dar cuenta. Y Él nos está observando. Y el hecho de que nos está observando se constituye en una garantía de que podemos seguir adelante, a pesar de que una vez y otra vez y otra vez vamos a encontrar inconvenientes en el camino. Pero tenemos que seguir adelante. La tercera cosa que yo veo en este pasaje
es que para que ellos pudieran seguir adelante tuvieron que tomar conciencia de quiénes eran y también de a quién servían. Fíjense qué interesante que cuando le cuestionan quiénes son ustedes, y dice, ¿quién les ordenó a ustedes que hicieran este templo? ¿Con qué autoridad ustedes están construyendo esto? Dice el versículo 11 que le respondieron diciendo, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya hace muchos años había sido edificada, la cual terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Versículo 13 dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Aquí se producen dos cartas diferentes. Hay una primera carta que es la que los propios judíos le envían al gobernador Tatnai, gobernador del otro lado del río, el que toma la iniciativa de oponerse junto con otros gobernadores de diferentes poblaciones del otro lado del río a la reconstrucción del templo. Y entonces, en este caso, le están cuestionando a ellos, a los judíos, al sacerdote, al gobernador y al pueblo, a los ancianos de los judíos, le estaban cuestionando con qué autoridad estaban haciendo eso, ¿verdad? Y quiénes eran ellos. Y ellos le responden por carta, se ve de una manera muy clara en el versículo 5 al final, que les dice aquí que le respondieron una carta. Pero fíjense qué interesante también el hecho de que lo que ellos le responden, eso mismo en cierta forma lo transcribe y se lo mandan al rey, ¿verdad? Al rey Darío. Y el rey Darío recibe, por así decirlo, una transcripción de la carta que los judíos le mandaron en respuesta a su pregunta de quiénes eran ellos, con qué autoridad estaban haciendo esto. Y fue lo que leímos hace un rato, ¿verdad? Versículo 11, al versículo 15 en adelante. Pero yo quiero que ustedes vean las respuestas de ellos. O sea, la respuesta de ellos a quiénes eran y a quién servían, lo dijeron de una manera muy simple en el versículo 11. Nos respondieron diciendo, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Esa conciencia de quiénes somos y a quién servimos es algo que es fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo la misión que como iglesia tenemos a cabo. Muchas veces, cuando algunos, sobre todo los jóvenes, se van de viaje, yo siempre les doy un solo consejo. Le digo, no te olvides quién tú eres. No te olvides quién tú eres. No te olvides quién tú eres. Porque nosotros no somos del común, del paquete o del montón. O sea, nosotros somos, fíjense la respuesta, nosotros somos siervos del Dios Altísimo. En otras palabras, somos hijos de Dios, somos servidores de Dios, y esto es suficiente credencial o suficiente autoridad, ¿verdad?, para que nosotros llevemos a cabo la obra de nuestro Dios, la reedificación del templo de nuestro Dios. Es cierto que muchas veces la ambivalencia y la cobardía nos neutraliza, pero por otro lado, cuando nosotros tenemos convicción clara de quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza y cuál es nuestra condición de siervo, esto se va a constituir en un compromiso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero presumo que por lo menos a algunos les debe haber pasado como me sucedió a mí desde que me convertí. O sea, desde que yo me convertí, yo pensé que yo tenía algo que hacer, sin estar muy claro en qué algo tenía que hacer. ¿Y qué hice entonces? Lo que estaba a mi alcance hacer, como profesional, como parte del cuerpo de Cristo, comencé a estudiar la palabra de Dios, comencé a dar discipulados, comencé a predicar el evangelio, comencé a ayudar en la reconstrucción del templo, comencé a todo lo que tenía, porque algo tenía que hacer, porque ya yo no era la persona que vivía para mis negocios y para mi familia y para mis placeres, sino que ahora de alguna manera yo tenía que estar involucrado en esto. Cuando hay un cambio de naturaleza en una persona, cuando hay un cambio de identidad, la persona debe pura y simplemente adaptarse a ese cambio de identidad. Y si nosotros tenemos conciencia de que somos hijos de Dios, hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de constituirnos en siervos del Altísimo, siervos del Dios Altísimo, no hay mejor título que ese. No hay título universitario, ni hay ningún tipo de presea, ningún tipo de condecoración que pueda igualar el hecho de que Dios te considere su siervo. Y si somos hijos de Dios y si somos siervos del Dios Altísimo, entonces nosotros debemos pues simplemente en consecuencia obrar y actuar. Es interesante lo que sucedió con ellos. Dice el versículo 8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Eso se lo escriben al rey los adversarios.
A la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes. Dice, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Pero los adversarios dicen, fuimos a la provincia de Judea, ¿a la casa de quién? A la casa del gran Dios. Aún los incrédulos son capaces de reconocer la grandeza de nuestro Dios por la diligencia con la cual nosotros le sirvamos. Si nosotros decimos que nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y sencillamente le menospreciamos, no tenemos una consagración, una dedicación hacia Él, si nos sentimos, proclamamos ser parte de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana que queda en el Ensanche Paraíso, y no tenemos ningún tipo de compromiso ni de servicio en la Iglesia del Señor Jesucristo para la edificación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, cualquiera que nos oye va a decir, no tiene mayor significancia. Pero si ve por el contrario una consagración en nuestras vidas, dice, se ve que al Dios que sirve es un Dios grande para ellos. El grande para ellos. Y ese es el caso exactamente. O sea, los incrédulos estaban reconociendo la grandeza del Dios, la casa del gran Dios que se estaba edificando en Jerusalén. Si queremos cumplir con nuestra misión, es necesario que nosotros demos por descontado, o sea, contemos con el poder y la providencia. De hecho, podemos contar con el poder y la providencia divina. Fíjense en los versículos 6 y 7 cómo neutraliza el Señor a los adversarios. Le dice, ahora pues Tadnai, gobernador del otro lado del río, Sebar-Bosnai, vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río. ¿Qué le dice? Versículo 6. Ustedes están perdidos, no me dicen. Alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Podemos contar con el poder y la providencia divina. Primero neutralizó a los adversarios, dijo, estén tranquilos, no se metan con esa gente. En segundo lugar, versículo 8 a 10, Dios provee lo necesario para que podamos cumplir con la misión, como proveyó para ellos. Dice, por mí es dada orden de lo que habéis de hacer. Dice, versículo 8 al final dice, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra, lo que fuera necesario. Dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misma que tenían ellos. O sea, aparte de construir o edificar la iglesia o el templo, ¿verdad? Ellos tenían que adorar. Adorar ofreciendo sacrificios. El rey mismo dice, para que oren por mí y para que oren por mi familia, por los míos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Orar. Pero tenemos también otras responsabilidades, como es expandir el evangelio, predicar el evangelio, hacer discípulos. Porque el Señor Jesucristo de una manera muy puntual y específica lo dijo así, que debíamos hacer discípulos en todas las naciones. Y debíamos bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros podemos contar con la providencia divina, con la provisión divina, con el poder divino. El Señor neutralizó a los enemigos, le proveyó para que pudieran terminar la obra y además de esto inclinó el corazón de las autoridades a favor de ellos. Muy interesante que los versículos que van del 13 al 14 dice que entonces Tadnai, el gobernador del otro lado del río, Sebar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y versículo 14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, fíjense lo que dice, atiendan ahí, versículo 14 al final, y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En otras palabras, el Señor inclinó el corazón de las autoridades para que se llevase a cabo su propósito y permitieran que los judíos pudieran reedificar el templo. Dios nos concede la gracia para que nosotros podamos cumplir con la misión que nos ha sido encomendada. La casa fue terminada, versículo 13, en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y Zacarías, es muy interesante, en el capítulo 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros cantamos un corito que dice así, ¿verdad? No con espada ni con ejército. Dice aquí, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. O sea, el favor de Dios les concedió la gracia como nos la concede a nosotros para que podamos llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada. Es lo que decía Pablo, dice, si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Hermanos,
si nosotros llegamos a cumplir nuestra misión. Y quiero mencionarlo como si fuese un reto personalizado a cada uno de ustedes, los que son parte de la iglesia. Como una secuela, una consecuencia del hecho de que hagamos lo que tenemos que hacer, cumplamos con la misión para la cual el Señor nos ha traído a esta iglesia, vamos a recibir un gozo, vamos a experimentar un gozo que es perfectamente equiparable, comparable con el gozo que ellos estuvieron sintiendo cuando finalmente la obra fue concluida. Nosotros vemos que los versículos 16 dice que entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con mucho gozo. Y hubo una gran dedicación. Hubo mucho gozo, dice el versículo 16, el versículo 17 dice que trajeron ofrendas en cantidades, hicieron sacrificios, dice que lo hicieron en un orden perfecto, versículo 18, en el versículo 18 también dice que lo hicieron conforme a lo que la ley de Moisés había establecido, o sea, se llevaron del manual de la palabra de Dios, lo hicieron en forma conjunta o comunitaria, y además de esto, el versículo 22 al final dice que lo hicieron con una tremenda alegría, dice, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. El apóstol Pablo hace una advertencia, ¿verdad? Porque si bien las promesas de la recompensa son para la vida eterna, no hay mayor gozo aquí en esta tierra que la de saberse que es un siervo útil para la obra del Señor. Para el Dios del cielo y de la tierra, como decían los judíos aquí, a los incrédulos que le preguntaban quién les había autorizado a hacer esa casa, a construir esa casa. No hay mayor gozo interior, regocijo interior que pueda sentir un ser humano acá, y en particular un cristiano, ¿verdad? Que el sentirse que el Señor le dice, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho siervo, porque has actuado con fidelidad. Y si ciertamente eso es algo que debemos esperar como recompensa en el reino de los cielos, junto a la recompensa en el reino de los cielos, es algo que el Señor produce un gozo, una satisfacción interna en el corazón que no es equiparable a nada absolutamente. Fíjense, 1 Corintios, acompáñenme allá, capítulo 3. A veces es bueno que ustedes vean cómo el Antiguo Testamento se cruza en sus principios y sus enseñanzas con el Nuevo Testamento. Estamos hablando del templo de Dios, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que en el Nuevo Testamento se le llama la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad, el templo de Dios, ¿verdad? O sea, la iglesia es el templo de Dios. Y aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo habla sobre eso en el capítulo 3. Fíjense el versículo 11. ¿Ya lo tienen? 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es, ¿cuál? Jesucristo. Está hablando de la iglesia, en todo momento, de la iglesia. ¿Ok? El fundamento de la iglesia es, Él es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Ya el fundamento del templo estaba echado, pero se habían ido cada uno para su casa, habían abandonado la misión. Cuando retomaron la misión y terminaron, Dios los bendijo y tuvieron un tremendo gozo. Y dice aquí el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis, versículo 16, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia, dice, santo es, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Nosotros tenemos que sobreedificar. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la iglesia, pero cada uno de nosotros tiene que sobreedificar. Podemos sobreedificar a base de porquerías, haciendo disparates, usando cosas que no trascienden, o heno, paja, hojarasca. Pero podríamos también utilizar piedras preciosas, ¿verdad?
Cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor que tenemos nosotros para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la misión para la cual estamos aquí. El Señor nos salvó, nos rescató, nos libró de Persia y de Babilonia, nos trajo acá. Estoy haciendo un paralelismo, ¿no?, con el mundo y Persia y Babilonia, y o sea, los reinos gentiles, ¿verdad? Y nos trajo aquí y nos hizo parte de su iglesia con el propósito de que nosotros reedifiquemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Sobreedificamos sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque la obra de cada uno será probada. Ciertamente vamos a ser salvos todos, pero algunos, dice, como por fuego, o sea, chamusqueados. Si queremos cumplir con nuestra misión, debemos permanecer en primer lugar sensibles a la palabra de Dios. Si el venir aquí, escuchar un mensaje y el no haber venido es exactamente lo mismo para ti, estás perdiendo la sensibilidad. Revísate, pide perdón al Señor. Si sales por ahí como llegaste, revísate. En segundo lugar, tenemos que tener presente que los ojos de Dios están sobre nosotros, y si están sobre nosotros con el propósito de bendecirnos. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos y de a quién servimos, y en consecuencia llevemos a cabo un servicio consagrado en santidad para Él. En cuarto lugar, podemos dar por descontado que contamos con el poder de Dios y con la providencia divina. Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos a cabo la misión para la cual Él nos ha traído a su iglesia. Y finalmente, cuando nosotros cumplamos con la misión que el Señor nos ha dado de sobreedificar, de edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro servicio, vamos a recibir la recompensa del gozo y la satisfacción que solamente ese don, esa gracia y ese favor de Dios puede permitirnos sentir en nuestros corazones. La aprobación de Dios sobre nuestras vidas. De eso es que se trata. Ellos regresaron con mucho entusiasmo, se les apagó el impulso, la palabra de Dios vino por los profetas, retomaron la obra, Dios les prosperó, les bendijo y terminaron en una fiesta de gozo, en una gran fiesta de gozo y de regocijo, nuevamente consagrados al Señor. La obra se terminó, ustedes saben en cuánto tiempo, en 4 añitos. En 4 añitos. Al ritmo que le metieron, con el impulso que hicieron, sencillamente le dieron para acabar. Y el templo de Dios fue reedificado. Y Israel volvió a tener en Jerusalén el templo del Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a cumplir con nuestra misión, porque la mayor recompensa que vamos a tener es el gozo que el Señor va a producir en cada uno de nosotros. Oremos, hermano. Padre, no nos permitas que nunca perdamos la sensibilidad a tu palabra, Señor, de manera que cuando nuestros brazos se caigan, Señor, nuestras rodillas, Señor, se paralicen, nosotros, Señor, podamos ser alentados, animados, amonestados, Señor, por la palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tú las utilizas mediante tu Santo Espíritu para avivar, Señor, nuestro espíritu, a fin de que llevemos a cabo tu obra. Gracias, Señor, por poder contar absolutamente con que tú estás mirándonos, Señor, y no solamente mirándonos, Señor, sino también, Padre, nos está, Señor, asistiendo en este propósito, Señor. Padre, somos tuyos y lo sabemos, Señor. Permítenos, Señor, ser siervos fieles. Y concédenos, Señor, tener el testimonio tuyo de tu Santo Espíritu en nuestros corazones cuando te sirvamos, Señor, de una manera desinteresada y de una manera consagrada, Señor.
Gracias por traer a mis hermanos esta mañana y a mí mismo aquí a tu iglesia, Señor. Permite, Padre, que esta palabra no caiga en sacos rotos, Señor. Que no pase, Señor, a través de nuestros oídos y nuestra mente y se pierda, Señor. Y que la exhortación tenga el efecto que tuvo, Señor, sobre estos siervos tuyos cuando Ageo comenzó a predicar. Que, Señor, inmediatamente retomaron la obra, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.